Buen día, mi nombre es Juan Carlos Sánchez. Voy a exponer las normas Incontec, citas y referencias. Entonces, ¿qué son las normas Incontec? Es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Estas son una serie de reglas para realizar trabajos escritos como informes, tesis, investigaciones, ensayos, trabajos académicos, etc. Es como referenciar según las normas Incontec. Bueno, primero que todo, el autor es el primer elemento de una referencia bibliográfica. Acá se considera autor a la persona o entidad responsable de los contenidos intelectuales del documento en cualquier formato. Entonces, para referenciar con las normas in context se exigen unos parámetros según la fuente donde fue extraída esta. Las formas de referenciar. Entonces tenemos documentos con un autor. Entonces acá se cita colocando el primer apellido o los apellidos en mayúscula sostenida, eh, una coma, la inicial del nombre en mayúscula y se termina en un punto. Ahí podemos observar un ejemplo. Entonces, documentos con dos autores. El apellido también va en mayúscula sostenida, coma, nombre, la inicial en mayúscula y, y otra vez el apellido en mayúscula sostenida, coma, y el nombre en mayúscula, la inicial, y se termina en un punto. Ahí podemos observar un ejemplo. Entonces, cuando hay tres autores en el documento, entonces básicamente es igual que el anterior, solo es que se le agrega un punto y coma. Entonces, apellidos en mayúscula sostenida, coma, nombre, la inicial en mayúscula, punto y coma, apellidos en mayúscula sostenida, coma, nombre inicial en mayúscula y apellidos en mayúscula sostenida, coma, nombre en la inicial en mayúscula y un punto. Ahí podemos observar un ejemplo también. Documentos con cuatro o más autores, entonces ahí se coloca solo el nombre y el apellido de un autor. Apellido en mayúscula sostenida, coma, nombre en mayúscula de la inicial, coma, et al, que significa, literalmente significa entre otros. En documentos con autor anónimo, entonces el título del documento va en mayúscula y entre corchetes se coloca anónimo. Ahí podemos observar un ejemplo. Documentos con autor corporativo, entonces es el nombre completo de la entidad en mayúscula sostenida. Ahí vemos un ejemplo también. En libros físicos, ahí también se coloca el apellidos en mayúscula sostenida, coma, la inicial del nombre en mayúscula, y si hay más autores se coloca igual. Entonces, después de eso va la segunda, el nombre del libro, la editorial que solo se coloca después de, a partir de la segunda, la ciudad, la, la empresa donde fue lanzado el libro, el año, el número de páginas y el ISBN, que es el código de los numeritos que aparecen en el código de barras. Entonces, en libros en base de datos de internet, básicamente lo mismo que el anterior, solo que se le coloca entre corchetes el, la fecha donde cuando fue consultado y disponible en la base de datos el nombre de la empresa y el link. Entonces, ¿cómo citar según las normas Incontec?
Entonces las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de citas es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página donde fue extraído el texto. Cita externa. Entonces se ocupan más de 6 renglones. Eh, Se aplica sangría en ambos extremos, de 4 a 5 espacios, de más o menos 1 centímetro. Eh, el interlineado es sencillo. El tamaño de la fuente se reduce a un punto. No se escribe entre comillas y el número de la referencia se escribe al final. Eh, en la cita debe aparecer lo mismo que aparece en la página que se menciona y no se utiliza letra cursiva. El parafraseo. Entonces se hace dentro del texto, no lleva comillas, no tiene extensión. El número correspondiente se escribe después del apellido del autor o, o el nombre del documento. Y después se sigue la idea principal. Ahí podemos observar un ejemplo. Muchas gracias.